8:38 de la mañana, 7:38 ahora mismo en las Islas Canarias. Todos aquellos que nos estén escuchando desde las Islas Canarias, vamos a dar la bienvenida a Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, Sara. Y a Fernando Lázaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Encantado buenos días. de estar con vosotros. Bueno, no sé si ha sido por recomendación o directamente ha sido cosa vuestra el hecho de no haber traído corbata hoy. Bueno, Dudo que me hayas visto alguna vez con corbata. No. yo he dudado de traerla o no, pero digo, es que, a ver, si no me la suelo poner, yo no voy a bailar el ritmo que marque este señor y las bobadas que pueda decir, porque además, si tú de verdad quieres mandar un mensaje, no hables de la corbata, habla de la chaqueta. O sea, que decir, ya puestos a hacer el mensaje y puesto, tonto. y puesto a hablar de la chaqueta, tenga usted la cortesía de explicarle a la clientela en qué sastrerías hace usted los trajes y a cuánto le salen. Bueno, a la que alcanza el falcón. Ya. Vas con el Pues falcón, llegas a una sastrería y te vuelves con 30 trajes. Es que hay que ser muy melón. No quiero muy decir melón, una palabra perdón. gorda, Melón, pero melón. de verdad, en un momento en el que está todo el mundo con el agua al cuello, en un momento en el que todos vemos venir un invierno terrible, porque va a ser un invierno terrible, a este señor la solución que se le ocurre es la de la corbata. Mire usted, yo la única vez que me he puesto una corbata ha sido cuando en algún compromiso en un sitio de estos... Protocolo. Me han dado una corbatita que me he puesto encima de una camiseta de cuello redondo. Es decir, no haga usted ridiculeces, por Dios. No, pero fíjate, lo que hace es peor. Es decir, no es una improvisación, no es un chiste, no, está todo muy estudiado, está todo muy medido. La bofetada que nos van a meter hoy en el Consejo de Ministros con la aprobación del decreto para el ahorro energético va a ser terrorífica, porque lo poquito que se ha filtrado, perdón, afecta a una parte que yo, la verdad es que alucino. Es decir, te van a obligar a mantener un nivel de calefacción y un nivel de aire acondicionado, incluidos los hospitales. Ese es un problema serio. Claro. Incluidos los hospitales, porque mira, tú vas a trabajar y vas en el metro y tienes un grado más de temperatura o menos, lo que corresponda a la estación de tiempo, y aguantas, porque vas en el transporte y tal, pero un médico que tiene que estar 14 horas en urgencias y un enfermo que tiene que estar ingresado, ¿tú también lo vas a tener en cuenta? Pues oye, eso está trascendiendo de lo que se va a aprobar. De todas formas, habrá que ver los datos, porque normalmente tienen que tener un margen mucho más amplio en el caso de los hospitales. Entre otras cosas porque determinadas temperaturas, sobre todo en salas quirúrgicas y de posoperación, te puede suponer poner en riesgo la vida de un paciente. Vamos a ver la letra pequeña y la grande, porque todavía no. Ya sabes que este hombre evitó el viernes en su comparecencia mayor gloria suya y de amenaza a los poderes ocultos del Estado, como hace él, el viernes evitó por activa y por pasiva dar ningún tipo de adelanto sobre lo que pretendían hacer. Cuando eso lo hace el gobierno, uno, pretende un efecto propagandístico brutal, y dos, habrá que leer la letra pequeña, porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que escriben, porque nos hemos hartado durante la pandemia de vamos a hacer, y cuando vas a la letra de lo que van a hacer, no se corresponde con lo que te han anunciado. Con este gobierno, muchísimo cuidado. Bueno, sí, enseguida vamos a ahondar en esta cuestión, pero antes vamos a profundizar en esa letra pequeña, o al menos lo poco que deslizan los periódicos. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. A ver, cuéntanos cómo le presenta hoy la prensa ese paquete de medidas de ahorro y de eficiencia energética. Bueno, pues a la espera de ver qué sale de ahí, pero en fin, desde luego nada bueno, ¿no? Ya están trascendiendo, por ejemplo, las opiniones de autónomos, de pequeños comercios, que desde luego pues van a verse muy perjudicados por este plan de ahorro energético que va a aprobar hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros. Tenemos hoy, al hilo de este asunto, entrevista con Ursula von der Leyen en las páginas del diario El Mundo. Debemos prepararnos para lo peor con el recorte del gas ruso, es el titular que leemos en portada, y tenemos que recordar que España necesita recortar un 7%, entre un 7 y un 8% su consumo. Las portadas, Sara, desvelan también el anteproyecto de ley
¿Qué va a pasar hoy por el Consejo de Ministros? Digamos, una nueva ley de secretos oficiales. Lo fundamental, dos asuntos. Se establece un plazo para desclasificar documentos, 50 años, y la gestión de esos secretos oficiales pasa del Ministerio de Defensa a Presidencia, es decir, de Margarita Robles a Félix Bolaños. Es una demanda histórica del PNV, como recuerda hoy el diario El Mundo en su editorial, que va a intentar, además, reducir ese plazo de 50 años durante la tramitación parlamentaria. Hay que decir que no es la única cesión de Pedro Sánchez a sus socios. Cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital que Pedro Sánchez pactó con Esquerra Republicana situar a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía y a Conde Pumpido en el Constitucional. Ya ha conseguido lo primero. Veremos a la vuelta del verano, en septiembre, si consigue también colocar a Pumpido al frente del Constitucional. El diario El País desvela hoy los planes de Podemos para las generales: concurrir, dice, en coalición con Yolanda Díaz, pero no diluir las siglas de Podemos en Sumar, en esa plataforma que ha lanzado la vicepresidenta segunda. Pedro Sánchez, este fin de semana, en conversación informal con los periodistas, comentaba que no tiene ninguna duda de que el proyecto de Yolanda Díaz va a estar listo para las generales. La Razón, en su editorial, cree a Pedro Sánchez cuando dice que va a agotar la legislatura, entre otros motivos porque sabe que a día de hoy, si las convocara, probablemente las perdería. Y termino con una entrevista que lo comentábamos esta mañana, en fin, fuera de micro, en la contraportada del diario El País, con Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo. Fotografía montando en bici y conversación desenfadada con respuesta surrealista, previa pregunta aún más surrealista. Le pregunta el periodista qué le dijo Pedro Sánchez para convencerla, a lo que ella responde: cuando te llama el presidente y te propone ser ministro no puedes decir que no. Es una respuesta recurrente. Y la siguiente pregunta del periodista es la siguiente: es guapo, ¿eh? A lo que ella responde: es guapo y habrá gente que hasta le moleste eso, y además que sea inteligente, trabajador, incansable y que tenga esa fortaleza y altura de miras. Bueno, no le hace falta abuelo, ¿no? Que se diría, o abuela. Altura no solo de miras. Es Isabel Rodríguez, pero quien también hay otra fashionista, ¿no? ¿Qué sentido del ridículo tienen nuestros políticos, del anterior francamente? Gobierno también es Carmen Calvo, Carmen que hoy Calvo, es entrevistada en camisa de 11 varas en el diario de Fernando. Pero esta mujer, la portavoz, lo que hace es una defensa también de la bicicleta. Si no he creído sí. leer mal, pero que me parece muy bien, ¿eh? Ya en su tiempo libre cada uno haga, pero claro, como están en la dinámica de que todos tenemos que ir en bici a trabajar, en pantalón corto y sin corbata, pues en fin, que no os tire mucho la demagogia. Yo intenté lo de la bicicleta en los años 80, estuve a punto de fenecer. Pero y ahí a mí que no me esperen en una bicicleta, que no. Primero, porque yo me niego a llegar a trabajar sudado desde el primer pelo hasta la última uña. No me parece higiénico, eso para empezar. Y luego, algunos ya tenemos una edad que como para jugarnos la vida en la carretera con eso. Quiero decir que está bien potenciar el uso de elementos que permitan bajar la contaminación, está bien. Pero hombre, dejadnos vivir un poquito también las que tenemos ya una edad un poquito avanzada y que necesitamos movernos en un vehículo. Porque yo con 56 años, insisto, ni en una bici, ni en un patinete, porque quiero llegar a cobrar la jubilación. Me apetece cobrar la jubilación. No, ya hay y no mandarme por el camino. Hay tradiciones distintas. O sea, los que hemos vivido en algún momento en Ámsterdam, por ejemplo, sabes perfectamente que en Holanda, donde todo es absolutamente plano, la bicicleta es el medio de transporte hegemónico. Y que tú no puedes moverte por el centro de Ámsterdam si no es en bicicleta. Los coches ahí están vetados. Pero, caramba, en España las cosas no son tan fáciles. Si os parece, vamos a comenzar analizando esos cambios sustantivos que iba a llevar el Consejo de Ministros respecto a la ley de secretos oficiales. En este caso, desplaza absolutamente a Margarita Robles, y esto también es importante. Creo que viene de bastante atrás. Hoy varios analistas apuntan directamente a la crisis de Pegasus, cuando fue precisamente Félix Bolaños quien salió a dar esa rueda de prensa y anunciar que habían sido intervenidos varios teléfonos móviles, y también, por otro lado, a ese paquete de medidas de ahorro energético, por no hablar, ya hemos hecho una mención a la manera, la recomendación que hacía el presidente del gobierno para ahorrar energía, que era quitarse la corbata. Vamos a ver, sobre la ley de secretos oficiales, yo hay algo que sí me parece que es conveniente hacer, y además con la máxima urgencia,
que es fijar los plazos y limitarlos lo más posible. 50 años es un plazo muy amplio. Yo creo que incluso se podría reducir a 40, pero en cualquier caso hay que fijarlo, y hay que fijarlo abiertamente, porque el alargamiento de los secretos oficiales más allá de un periodo de necesidad inmediata, lo que hace es acabar haciendo desaparecer o destruyendo documentos que son esenciales para el uso de los historiadores. Y creo que tenemos un ejemplo muy reciente y que no hay que dejar en el olvido. El reciente libro de Óscar Alzaga, en el que Alzaga contaba el acuerdo entre Martín Villa y Santiago Carrillo para destruir todos los archivos políticos del franquismo. Qué disparate. Eso significa que en estos momentos los historiadores no pueden contar con una base de datos absolutamente esencial para hacer la historia de la España reciente. Y bueno, lo que no ha sido destruido ha sido fuertísimamente depurado. Yo hace menos de un año me tomé la molestia de tratar de hacerme con mi ficha de los tiempos de la dictadura. En esa ficha había desaparecido todo el material informativo. Solamente quedaban las decisiones tomadas por la Dirección General de Seguridad. En general, el problema de este país es que los historiadores, cuando se enfrentan con los archivos, con lo que se encuentran son con los archivos o destruidos o depurados. Y eso, ¿cómo decir? Para los que se dedican a esa tarea, para el historiador contemporáneo, es un verdadero drama. Yo recuerdo que la mutación que se produjo en la historiografía francesa cuando en los años 90 se acabó el periodo de secreto que cubría los archivos de Vichy. Y se pudo hacer realmente la historia de Vichy. Cambió totalmente todo el horizonte de los historiadores franceses. Si uno se va a la bibliografía sobre la historia de la Francia contemporánea, los libros publicados a partir de 1995 modifican todo lo contenido en la bibliografía anterior. Vamos a ver, no se puede mantener ilimitadamente los archivos en secreto. No se puede tener una legislación completamente confusa. Y os lo digo por conocimiento, porque tengo muchos amigos historiadores que chocan con ese problema. No se puede tener una legislación confusa sobre el acceso a los archivos. Hay que fijar claramente cuál es el plazo en el cual no se puede utilizar algo y cuál es el plazo a partir del cual se puede utilizar todo. Y todo es todo, que es lo que, por ejemplo, pasa en Estados Unidos cuando se desclasifican los archivos de Vietnam, en Francia cuando se desclasifican los archivos de Vichy. En los países del este ha habido una suerte fantástica, y es que no se clasificaron, con lo cual inmediatamente se pudo, inmediatamente después de caídos los regímenes, las dictaduras del este, se pudo hacer la historia de todo aquello porque estaban todos los archivos intactos. Yo recuerdo un libro que recomendaría a todo el mundo leer, que es el libro de Peter Esterházy, versión corregida, en el que Peter Esterházy cuenta la aventura dramática, verdaderamente trágica, de su entrada en los archivos de Budapest para pasar a tratar de establecer la historia de su familia. Y el drama que se desencadena porque se encuentra allí con todo lo que no esperaba encontrarse, vamos. Pero esa es la historia. De todas maneras, yo, en un primer acercamiento al texto que propone el Ejecutivo, me parece que se va a producir una mayor politización. Es decir, el hecho de que pase la gestión de los secretos de Estado del ámbito de la defensa al ámbito del Ministerio de la Presidencia, a mí me parece que en principio es más politizado el asunto. Eso para empezar. Segundo, que el presidente del Gobierno premie al señor Bolaños, le premie después de ser el que provoca la mayor crisis de la seguridad internacional que afecta a España, me parece una temeridad. Es decir, tú no puedes premiar a quien, aunque sea recibiendo órdenes, convoca una rueda de prensa para intentar camuflar el espionaje que se había podido producir o no a los independentistas, y admites, en una rueda de prensa que ve todo el mundo, admites boquetes de seguridad en los teléfonos móviles de tu presidente del Gobierno, de tu ministra de Defensa, de tu ministro de Agricultura y me parece que del ministro del Interior.
Entonces, bueno, eso es una temeridad, es surrealista lo que hizo el señor Bolaños, tan surrealista que nos afectó directamente y en cero coma de tiempo, o sea que fue prácticamente inmediato a lo que fueron las relaciones de los servicios de inteligencia internacionales con nuestros servicios, porque dijeron y pensaron, y además con mucha razón, dices, hombre, si tú tienes un boquete de seguridad y lo primero que haces es vocearlo, muestras todas las debilidades de tu sistema. Pero Fernando, es tan surrealista. Ese Pegasus, sí, acabó. No, perdóname. Es una pregunta. Es que ese Pegasus lo utilizaron para espiar a todos los presidentes de toda Europa. Y el tema no es que te espíen, que sí, lo tienes que detectar, lo tienes que bloquear. El tema es que tú lo admites y haces el ridículo internacional. Es más, la responsabilidad del filtrado del teléfono del presidente del gobierno era del Ministerio de la Presidencia. Oye, o sea que lo haces mal, lo haces todo mal y ahora vas a llevar todos los secretos del Estado tú. O sea, es alucinante. Eso como primera lectura. Y luego ya, en fin, ya entrar en la cuestión de 50 años. Creo que van a hacer 4 categorías. Sí, 4 clasificaciones diferentes. Entonces, bueno, la máxima por elevación van a ser 50 años, que puede ser prorrogables a 10 años más. Prorrogables, 60 años. ¿Pero qué tienes que clasificar con 60 años? Pero bueno, en fin, en cualquier caso, la discusión de los plazos lo podemos hacer y la catalogación de qué es más secreto y menos la va a llevar el señor Bolaños. Bolaños, que al final se convierte en el hombre fuerte del gobierno. La duda es, ¿va a ser solo el hombre fuerte o va a ser el próximo candidato a la presidencia por parte del PSOE? Ahí va yo, porque... De todas formas, Fernando, es tan surrealista lo de que fuera Bolaños quien hiciera esa revelación, que yo personalmente me siento más bien inclinado a pensar que no, que Bolaños lo que hace es recibir órdenes directas del presidente. No es impensable, que una iniciativa de ese tipo... es el que da la cara. Es el que da la cara, pero la medida la toma directamente el presidente, no puede tomar una medida de ese nivel otro. Bueno, es el emisario, de hecho, que ha mandado Sánchez a Cataluña. También otra de las perlas últimamente es de Bolaños, que podéis acordaros todos, cuando se nombró a Bolaños ministro de la Presidencia, se decía que iba a ser, junto a Margarita Robles, casualmente, uno de los ministros, digamos, más potables, ¿no? Más, más centrados, sí, más centrados, más sensatos. Bueno, pues fue el propio ministro quien dijo también, la semana pasada, no recuerdo el día exacto, quien dijo que había que superar también la judicialización respecto al conflicto, ¿no? A eso que llaman ellos el relato en Cataluña. Otra parte también... Fíjate, Sara, un pequeño paréntesis sobre esto. Se supone que Bolaños es un hombre que tiene formación académica. Sí. ¿Cómo se puede decir en un sistema democrático, es decir, en un sistema de equilibrio de poderes, que hay que desjudicializar la política? Mire usted, lo que define un sistema democrático es la judicialización de la política. Es decir, el hecho de que tanto el poder legislativo como el Poder Ejecutivo estén sometidos al control del Poder Judicial. Si usted los desjudicializa, es decir, si los saca del control del Poder Judicial, usted no está ya en una democracia. Está usted en una forma más o menos camuflada de dictadura. Lo saca precisamente, y a quien mete, que esto también habría, bueno, lo hemos recordado de hecho esta mañana a raíz de la ley de secretos oficiales, es a Bildu, también importante, cuando, bueno, un cambalache que hizo, en este caso Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, cuando permitió que tanto Bildu, los herederos de la ETA, como también la CUP, creo recordar, entraran en esa comisión de secretos oficiales. Porque esto realmente, la ley de secretos oficiales, nos lo están vendiendo, o así al menos lo estamos interpretando nosotros, como una reivindicación. El gobierno, en este caso, cede a una reivindicación histórica del PNV. De hecho, ayer, en un acto público, el portavoz, Andoni Ortuzar, decía que ellos son leales, además utilizaba esta expresión, leales al presidente del gobierno, que ellos confían todavía en la palabra dada, pero había que pasar de las palabras a los hechos. Pues hoy tenemos esto. En fin, que este gobierno está en manos de los nacionalistas, huelga decirlo, pero... No es verdad, no huelga a decirlo, hay que recordarlo y todos los días. Es decir, yo este fin de semana, y perdonadme la autocita, publicábamos en el periódico una entrevista reportajeada con Toñi Santiago. Toñi Santiago es una mujer que tuvo que enterrar hace 20 años a su hija, a Silvia. 6 años. El jueves se cumple, si no recuerdo mal, los 20 años del atentado a Santa Pola. Hija de un guardia civil,
pues estaba en su casa con su madre, los etarras colocaron un coche con 50 o 60 kilos de explosivos al lado de la vivienda y la tumbaron. ¿Sabéis? Una de las cosas que en la conversación, que yo os garantizo que fue una conversación muy dura, porque yo conozco a Toñi hace muchos años, es una gran mujer, pero cada vez que te cuenta todo lo que pasó, bueno, a mí se me parte el alma. Algunos creo que no porque ya ya no tienen ni alma, ¿no? Pero claro, una de las cosas que esta mujer recordaba, dice, ¿en manos de quién estamos? De un presidente del gobierno que en pleno Congreso de los Diputados da el pésame a Bildu, como si, después de decirnos que Bildu casi no tiene nada que ver con ETA, a Bildu porque hay un terrorista que se ha suicidado en la cárcel. Dice, no cabe mayor humillación para las víctimas del terrorismo. Bueno, yo quería poner esa fotografía sobre la mesa porque al final es lo que te escenifica claramente hasta qué punto la sumisión de este presidente del gobierno a los nacionalistas es absoluta. Claro, y dices, recordabas con acierto, es que metían a Bildu y a la CUP, pero básicamente a Bildu, que es que Bildu son los herederos políticos de ETA, que hay 376 asesinatos que quedan de resolver, lo metió en la comisión de seguimiento de los secretos oficiales en el Parlamento. Y dices, o sea, al lobo a cuidar de las gallinas, ¿no? Claro, es decir, ¿cuánto papel secreto tenemos todavía de la lucha antiterrorista? Pero, Fernando, ¿cuánto documento puede tener el Estado que incluso afecte al líder de la izquierda abertzale? Me refiero expresamente a Arnaldo Otegi, porque, como recordáis, cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco, el juez llega a intervenir el teléfono de Arnaldo Otegi porque la mujer de un dirigente de ETA, la mujer, que se había separado y estaría, me imagino, cabreada o lo que fuera, dijo claramente ante la justicia que Arnaldo Otegi tenía relación con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Y se intervino el teléfono. Arnaldo Otegi es el hombre de paz con el que este gobierno y el anterior de Zapatero hablaba y negociaba, porque era el hombre de paz, que no lo digo yo, naturalmente, lo decían ellos. Era el adlátere de Jesús Eguiguren, el que abría todas las puertas. Y dices, es que estamos en un gobierno que es que eso lo ha normalizado, o ha intentado normalizarlo. Yo creo, me resisto a pensar que la gente en la calle lo haya normalizado. Pero ahí está, discúlpame. Pero Fernando, tú que conoces bien ese territorio, yo hay algo que no acabo de entender. Acabamos de decir que la reivindicación de la desclasificación de archivos es una reivindicación histórica del PNV. Pero es que el PNV no tiene nada que ganar en una desclasificación de archivos. La historia del PNV es una de las historias más oscuras, más subterráneas y más plagadas de relaciones peligrosas de toda la política española. Desclasificar los archivos que supone para el PNV, desde la actitud del PNV durante la guerra hasta las relaciones del PNV con los servicios de inteligencia internacionales, hasta las relaciones oscurísimas entre PNV y terrorismo. Yo no entiendo en qué sentido para el PNV es una reivindicación histórica el sacar a la luz esa línea de secretos. Yo creo que no saben todo lo que puede aparecer. Pero hombre, ¿cómo no van a saberlo? Yo creo que no saben todo lo que puede aparecer. Es decir, en la parte de... A ver, las última, relaciones PNV-CIA, por ejemplo, ¿no las saben? Esas, los actuales de ahora, no tienen idea. ¿Pero cómo no van a saberlas? Que no, yo creo que esta generación ya no se entera de quién era Arzayus casi. No se enteran de quién puso en marcha el PNV. No se enteran todavía de que era el partido más racista, racista en toda Europa. Y ahí estaba, porque hablaban del RH. El primero que habla de RH en España son los nacionalistas vascos. Yo no sé si se quieren pegar un tiro en el pie, lo dudo. O simplemente están buscando, yo creo que inicialmente lo que buscan es cualquier tipo de documento que pueda vincular de nuevo y sacar a la luz pública el terrorismo de Estado. Sin duda que buscan eso, pero no pueden ser tan estúpidos como para no darse cuenta de que junto con esos archivos que van a salir los archivos peligrosísimos para el PNV. Ojalá. Hombre, si se desclasifica todo, sí. Si se llega a un acuerdo tipo del que cuenta Alzaga, no. Yo ya te digo que como creo que el movimiento que han hecho ha sido politizarlo todavía más, llevando a la presidencia, la última voz de qué documento se desclasifica y no, tiene que pasar por el Consejo de Ministros y lo llevará o no el ministro de la Presidencia. Dicho lo cual,
Hoy en el Consejo de Ministros lo primero que tenían que hacer para dar verosimilitud a esta ley es desclasificar la documentación que te acaba de pedir la Audiencia Nacional sobre los teléfonos intervenidos con Pegasus y que tú, ministro Bolaños, denunciaste que habían sido intervenidos públicamente. Pues es la prueba del 9 del algodón de si el gobierno quiere o no aclarar quién está detrás de los pinchazos. Pues dentro de 50 años. Acordaros que quien primero deslizó de aquella manera que podía estar detrás el régimen de Marruecos fue la propia Moncloa. Bueno, decías tú que, lamentabas que la ciudadanía prácticamente ya ha normalizado, el gobierno está claro que sí, que Bildu está en las instituciones, que un presidente del gobierno español efectivamente lamente la pérdida de un terrorista y pida incluso, perdón, y pida ese abrazo en el Congreso de los Diputados como hizo Sánchez tiempo atrás. También que normalice, que esto lo estamos viendo en los últimos tiempos, normalice la corrupción clientelar del Partido Socialista, porque también aquí hay una cuestión importante en normalizar eso y normalizar también que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado dependa de alguien que forma parte de las siglas o formó parte de las siglas del Partido Socialista. Estoy hablando, evidentemente, de esa toma de posesión de Álvaro García Ortiz para mañana. Después de una pausa vamos a charlar con Javier Ortega Smith. Él es el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia, que estuvo atento a las palabras que pronunció la pasada semana Álvaro García, el sustituto de Dolores Delgado, y por supuesto también habrá tiempo para analizar esto a cuestión, pero antes tenemos un mensaje muy importante para nuestros oyentes, especialmente para aquellos que ya tengan más de 65 años, que tienen una casa en propiedad y les gustaría vivir pues plácidamente y destinar el dinero y esos ahorros a lo que ellos gustosamente quieran. Bueno, ahora pueden hacerlo a través de la hipoteca senior, un producto que nos ofrece Óptica Mayores, vivir una jubilación soñada. Miles las personas que gracias a que han contratado estos servicios de hipoteca senior han conseguido la tranquilidad y sobre todo la libertad económica que se merece y con el asesoramiento de Óptima Mayores. Puedes solicitar tu estudio personalizado, gratuito y sin ningún compromiso en el 900-800-864, 900-800-864 o también visitando hipotecasenior.es. Bueno, queda menos de una hora para que abran los centros del Corte Inglés en toda España. Ya tenemos aquí a Naya Pertusa, que nos va a hacer un avance de lo que podemos encontrar a partir de las 10 de la mañana. Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues te vengo a contar que en agosto también tiene ventajas la ciudad. Electro 3 en el Corte Inglés, durante 3 días hasta el 3 de agosto, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica, como Samsung, Xiaomi, HP, Huawei, Panasonic, LG. También en electrodomésticos, 15% de descuento adicional en marcas como Samsung, Balay, Teka, Liebherr, Dyson, Babyliss, Philips, vamos, las primeras marcas. Que te necesitas un móvil, un televisor, el frigorífico, Electro 3 en el Corte Inglés, también en Hipercor y con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios. Pues eso, que te lo llevo a casa, que te quito el que tiene roto. Electro 3, 15% de descuento adicional en marcas de electrónica y electrodomésticos hasta el 3 de agosto en la web, en la aplicación también y en la tienda, claro, del Corte Inglés. Bueno, pues un aire acondicionado maravilloso, siempre y cuando las temperaturas, no me queda claro si en ese plan de ahorro energético van a limitarlo a los consumidores. Vamos, y además en el Corte Inglés está fresquito, creo que todavía no les han aplicado la norma. Lo decimos, es una de las ventajas, de momento no, pero sí que va, claro, por supuesto, comercios son los primeros que van en la lista del Ejecutivo. Vamos a hacer una mucho las industrias. En las industrias es el gasto de industria es lo que más sube la factura anual en el Estado. Yo creo que por donde más van a apretar. Pero el consumo diario tampoco te va a suponer mucho ahorro. Bueno, vamos a hacer una nanopausa y ya regresamos. Son las 9:15 de la mañana, las 8:15 en Canarias. Agosto comienza con calor, no puede ser de otra manera, evidentemente, este mes. Cielos despejados hoy en nuestro país, tiempo muy similar. Seguiremos aumentando algún gradito más a las temperaturas y posibilidad también de que caiga algún chubasco aislado en la Ibérica Oriental. Ya nos están advirtiendo que va a ser un agosto bastante tormentoso. A esta hora en Madrid son 26 los grados que marcan los termómetros y llegaremos hasta los 38. Camino de los 43 están los que ahora mismo nos escuchen desde Badajoz y 43. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia los que descansen porque van a descansar en Burgos! 13 grados. No te digo con manta, pero sí con sábana. Eso ya es un poco exagerado, ¿eh? Sí, no, Burgos es una maravilla. Sí, y además está la ciudad preciosa. Vamos. Bueno, este es el panorama en lo meteorológico
meteorológico y ahora nos vamos a meter en el panorama de la bolsa madrileña y para eso tenemos ya aquí en nuestra tertulia a Luis Fernando Quintero, a la que volvemos a saludar. ¿Qué tal, Luis Fer? ¿Qué tal, Sara? Bueno, pues el IBEX 35 tengo que decirte que arranca el mes de agosto en positivo, lo hace unas décimas, un 0,6% arriba según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El entorno es el de los 8.200 puntos, nivel que alcanza precisamente gracias a esta subida. Terminaba el mes de julio en positivo, aunque con muchas dudas también, y así es como nos dicen los analistas que comienza este mes de agosto, en el que el volumen de cotización suele rebajarse precisamente por el festivo, por las vacaciones tradicionales en este mes de agosto, pero que noticias como la inflación que tenemos, noticias como la incertidumbre que sigue en los mercados debido al conflicto que mantiene Rusia en Ucrania, bueno, pues hacen que los inversores mantengan mucha cautela y no se definan demasiado bien las tendencias en este momento. Siguen siendo tendencias de mucha cautela. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos ofrezcan los mercados en estos días. Bueno, y también tenemos un mensaje importante para nuestros oyentes de Gedesco. Eso es, porque Gedesco tiene una compañía, se llama Lunfy, que es una solución de anticipos de nómina que permite a los empleados poder aumentar su flexibilidad en el cobro y precisamente a las empresas mejorar también la capacidad para atraer y retener talento. A través de una sencilla aplicación del móvil, el empleado puede solicitar en un solo clic el importe que quiera adelantar de su nómina generada hasta la fecha y recibirlo de manera instantánea sin que a la empresa le suponga ningún problema. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Hasta mañana. Un placer, hasta mañana. Verónica Caso. Música misteriosa, Sara. ¿De Aladín puede ser? ¿Me quieres sonar? He buscado Aladín porque son esos misterios y también misterios de Egipto, que es de lo que vamos a hablar hoy en la noticia de interés cultural de la 11, porque hablamos de la nueva exposición en el Museo Arqueológico de Córdoba que profundiza en ese antiguo Egipto. 160 piezas originales, entre las que vamos a poder encontrar bronces, fragmentos de sarcófagos, jeroglíficos y papiros. Una oportunidad para adentrarnos. No sé si a ti te gusta el antiguo Egipto, pero mira, para viajar a Córdoba y disfrutar de esta exposición. Que no se entere Bolaños, no vea a ser que le aplique la ley de secretos y no nos enteremos de nada. Fresquitos en Córdoba. Tú estás buscando refugio en todos los sitios, en todos los puntos de España. A Burgos, haz caso. Muchísimas gracias, Verónica Caso. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Javier Ortega Smith. Bueno, son las 9:22 de la mañana con algo de retraso, que lo habíamos anunciado para las 9:15 de la mañana y esto no me lo van a perdonar seguro muchos oyentes. Tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida a esta sintonía de radio a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, le citábamos el viernes, lo hablábamos antes fuera de micro con Fernando, porque usted participaba la semana pasada en esa comisión de justicia y escuchaba de primera mano, bueno, pues la intervención que hacía el que va a ser el nuevo fiscal general del Estado en cuestión de horas, pero la actualidad manda y prácticamente a esa misma hora que le estábamos cerrando a usted, el viernes nos llegaba la reacción, esa noticia triste, para muchos noticia, me temo. Macarena Olona deja la política después de 3 años formando parte de las filas de Vox. Me gustaría pedirle, por supuesto, una valoración inicial. Bueno, poco más le puedo añadir de lo que ya ha manifestado la propia Macarena y el comunicado de Vox. Es una situación sobrevenida, inesperada. La realidad nos marca, pues muchas veces, los caminos por encima o por delante de lo que nosotros preveíamos y lo que la propia Macarena prevenía. Es una situación evidentemente no deseada, pero que asumimos con todo el respeto hacia ella, en primer lugar, por lo que nos ha pedido ese esfuerzo de respetar su privacidad y su situación personal, y desde un punto de vista político nuestra valoración no puede ser otra. Agradecimiento a quien ha trabajado duro en este partido, ha trabajado por España con lealtad, primero desde la Secretaría General del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y en el Senado, como diputada por Granada, y después en el último esfuerzo importante
que hizo como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en la campaña de las andaluzas. Esa es nuestra valoración, esa ha sido su valoración, y por supuesto un deseo que yo quiero reiterar en este momento, el deseo de que se recupere lo antes posible de su situación personal de salud, y por supuesto el convencimiento de que seguirá prestando un magnífico servicio a España allá donde se encuentre. Ella ha manifestado su deseo de volver a la abogacía del Estado, y la verdad es que ya prestó grandes servicios, y seguro que más de un corrupto va a estar temblando si vuelve Macarena a la abogacía del Estado. Bueno, sé que ustedes, y acaba de hacer alusión a ese comunicado, a las palabras de la propia Macarena Olona, aludiendo a motivos de salud, pero son muchos, y seguro que aquí mi compañero Fernando Lázaro puede ahondar luego más en esta cuestión. Los que interpretan esa salida, bueno, por el resultado que obtuvo Macarena en Andalucía, lo que la habría distanciado con la dirección nacional. Bueno, mire, me va a permitir, con todo el respeto, yo no voy a hacer una interpretación política sobre cuestiones de salud. Es decir, los resultados para nosotros de la campaña de las andaluzas son una cosa, la situación de Macarena personal es otra muy diferente, y no creo que tengan ninguna conexión. Pero en todo caso, sobre la valoración de los resultados, pues, bueno, pasar de quinta fuerza política a la tercera, aumentar un 25% los votos, y tener un 17% más de diputados, aumentando 2 diputados, pues no es ningún fracaso. Es, junto con el Partido Popular, que ganó por mayoría absoluta, es la única fuerza política que ha crecido en Andalucía. Usted me podrá decir, ¿no era lo que ustedes esperaban? Bueno, es que nosotros somos muy ambiciosos y siempre queremos ser la mayoría absoluta y gobernar, pero los andaluces decidieron que le querían dar una oportunidad a Juanma Moreno y que nosotros estuviéramos en la oposición, pues eso lo aceptamos. Pero en ningún momento sacamos ninguna valoración negativa. Nosotros somos un partido que va creciendo poco a poco por toda España, a veces más rápido, a veces más lento de lo que nos gustaría. Así que creo que no debe hacerse ningún tipo de análisis comparativo entre los resultados de las elecciones andaluzas y la situación personal de Macarena, por mucho que fuera en ese momento la candidata número 1. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en materia judicial, que era, bueno, para lo que le habíamos convocado. Mañana toma posesión Álvaro García Ortiz. Hoy ya pasa ese primer trámite en el Consejo de Ministros como nuevo fiscal general del Estado, si nada ni nadie lo remedia. ¿Qué podemos esperar del sustituto de Dolores Delgado, que dijo, entre otras lindezas, y usted tuvo oportunidad porque participó en esa comisión de justicia, que no hay caso Miguel Ángel Blanco? Pues mire, yo creo que cualquier español, al margen de que trabaje o no en la justicia o que tenga o no más o menos conocimientos jurídicos, cualquier español entiende desde una visión de la lógica y de la decencia que no puede ser fiscal general del Estado quien participaba alegremente de actos políticos del Partido Socialista, quien, siendo la mano derecha de la exfiscal Dolores Delgado, como jefe de su secretaría técnica, ha sido el encargado de aplicar siempre las políticas sectarias del gobierno, quien ha manifestado, como cuando era presidente de la Unión Progresista de Fiscales, unas valoraciones sobre la política muy cercanas al partido del gobierno, y que no ha tenido ningún pudor en defenderlo en situaciones inaceptables. Y, por supuesto, lo que usted menciona, ¿no? Podríamos hablar del caso Estampa, podríamos hablar del caso de los comentarios sobre Miguel Ángel, sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre otros asesinatos de la ETA, sobre tantas cuestiones en las que, trascendiendo y mucho lo que sería una mera valoración jurídica, entra en consideraciones de abierto posicionamiento político, no puede ser fiscal general del Estado. ¿Y qué nos esperamos? Pues, ¿qué podemos esperar de quien es fruto del pacto del gobierno, uno más de la cesión a los golpistas, en este caso a los separatistas de Esquerra Republicana? Porque lo mismo podemos hablar del nuevo fiscal, como podemos hablar de Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, o los pactos que se están haciendo para precisamente ir insertando a los candidatos del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho en el Tribunal de Cuentas, como se pretende hacer en el Consejo General del Poder Judicial,
como se ha hecho en otros muchos organismos, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística o cualquier organismo que pueda haber tenido algún atisbo de independencia y de objetividad dentro de la estructura del Estado. Bueno, en una entrevista que seguro que usted ha tenido oportunidad de leer de este fin de semana del presidente del Partido Popular, mantenía la puerta abierta a una política, digamos, de mano tendida hacia el presidente del Gobierno para alcanzar acuerdos sobre política económica, siempre y cuando unas condiciones y unos límites sobre la mesa, o bien de la justicia. ¿Ustedes creen que finalmente se llegará a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues mire, esa es una gran diferencia de nuestro presidente Santiago Abascal y del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que con quienes pactan con los enemigos de España, quienes están arruinando a los españoles y quienes han pisoteado sus libertades públicas, solo puede haber una respuesta. Se llama distancia infinita. Y nosotros no vamos a tener ni tender la mano a ningún gobierno ni en materia de control de la justicia, porque creemos de verdad en la independencia de la justicia, en la separación de poderes, ni mucho menos en maquillajes de lo que está siendo el mayor fracaso económico, con una deuda pública que ya supera el 111%, con casi 1,5 billones de euros de deuda pública, con una inflación que está superando el 10% y con una situación en los costes de los productos básicos, de la energía, de los alimentos, que va a llevar a los españoles en muy pocos meses a situaciones personales y familiares dramáticas. No podemos compartir de ninguna manera con el señor Núñez Feijóo que haya que estarle dando balones de oxígeno a este gobierno. A este gobierno lo que hay que hacer es echarlo cuanto antes del gobierno de España. Vox estará siempre con todos aquellos españoles y partidos que estén dispuestos a unar voluntades. Lo dijimos, lo dijo nuestro presidente en la moción de censura. Desgraciadamente nadie nos apoyó y si se hubieran tomado las medidas y si hubiera prosperado esa moción de censura, habríamos ahorrado mucho daño a la economía, pero sobre todo a las libertades y a la propia integridad y a la seguridad del propio Estado. Bueno, le quería preguntar también sobre esa sentencia de los ERES, de la que tanto se ha hablado. ¿Usted cómo valora la entrada en prisión de José Antonio Griñán? Le pregunto esto porque estamos asistiendo estos días a una campaña de victimización por el hecho de que el expresidente de la Junta, que ha prevaricado, esto evidentemente no lo digo yo, lo dice la propia sentencia, y ha malversado 680 millones de euros, entre en la cárcel porque tiene 76 años. Ustedes, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, pidieron y dijeron que iban a tratar de conseguir que la Junta de Andalucía recuperara el dinero defraudado. 680 millones de euros es mucho dinero, y hoy mismo Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, también lo pide en las páginas del diario ABC, pero es bastante pesimista con lograrlo. Sí, estos del Partido Socialista son como el Robin Hood al revés. Es decir, le roban a los trabajadores para quedárselo ellos y ser cada vez más ricos. Es una auténtica vergüenza. Y aquí es donde traemos a colación una razón más, tal vez una de las más poderosas razones por las cuales debemos lograr de una vez por todas que la justicia en España sea independiente, que se acabe ese control del Consejo General del Poder Judicial de los partidos políticos, esa designación de magistrados en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, en los Tribunales Superiores de Justicia. Es tan importante una Fiscalía General del Estado que sea independiente, por estas razones, porque cuando algunos llegan al poder, y nos importa bien poco el color de las siglas, a nosotros esta película del y tú más, cuando el Partido Socialista le echa en cara al Partido Popular, la Gürtel, la Púnica, etcétera, y el Partido Popular le echa a los ERES, cuando haya diferencias económicas nos da lo mismo, es decir, unos han robado más, otros han robado menos, unos han robado en Andalucía, otros han robado en Madrid, pero esa utilización de la política para el lucro personal y el delito nos parece gravísimo. Y aquí traigo también a colación a Podemos y su financiación ilegal de las narcodictaduras. Por eso es tan importante una justicia independiente. Y por supuesto que sí, lo hemos dicho, lo ha dicho nuestro portavoz en el Parlamento andaluz, por supuesto, no basta con ir a prisión, que deben cumplirse las sentencias,
Y digo deben cumplirse porque en este país ya sabemos lo que pasa. Lo vimos con los golpistas de Cataluña. Al final aparece siempre el gobierno con la salvación de los indultos. ¡Qué vergüenza! Por eso nosotros pedimos la derogación de la ley de indultos para que de una vez por todas las sentencias se cumplan y todos los españoles seamos iguales ante la ley y ante los tribunales. Pero tiene usted toda la razón. Es que no basta con que vayan a prisión, es que tienen la obligación de devolver el dinero. Bueno, pues nos sorprende que desde la Junta de Andalucía se siga con ese buen trato, con esa cordialidad y con esas subvenciones a quienes han formado parte de ese entramado de los seres, como son los sindicatos o como es el Partido Socialista. Es que esto se tiene que acabar. No solo tienen que devolver el dinero, es que hay que dejar de financiar y de dar dinero a quienes se lo han llevado con las manos llenas para su lucro personal. Y esto es una cuestión que afecta directamente al propio funcionamiento honrado, limpio de las administraciones y del uso del dinero público. Bueno, decía usted que las sentencias se cumplen. Decir esta frase quizá en Cataluña suena un poco irrisorio. Le pregunto, por supuesto, también, y vuelvo a colación a esa entrevista de Feijóo, que decía que cuando gobierne en un hipotético ejecutivo, el español no va a ser una lengua extranjera en Cataluña, después de lo visto la pasada semana sobre esta cuestión. Tanto el presidente del Partido Popular como la presidenta de Ciudadanos, la señora Arrimadas, anunciaban su primer pacto juntos, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa ley del catalán. ¿A ustedes, a Vox, le han excluido de este acuerdo o han hablado con ustedes y ustedes han sido quienes no han querido formar parte? Mire, fíjese usted, voy a intentar ser lo más objetivo para que no se me enfade nadie. Es muy poco creíble el señor Feijóo hablando de proteger los derechos lingüísticos de los españoles y de los padres a poder educar a sus hijos en la lengua materna, y es muy poco creíble el Partido Popular. Ya me gustaría poder afirmar lo contrario. Mire, en Galicia se las ven y se las desean quienes quieren poder trabajar sin una imposición del gallego, quienes quieren educar a sus hijos en la lengua materna, en el español. Una Galicia de Feijóo y del Partido Popular que aplica las leyes llamadas de normalización lingüística con más ahínco y con más alegría que incluso se aplican en Cataluña. Pero si nos vamos a Baleares, gobernó el Partido Popular con mayoría absoluta y ocurrió lo mismo. No solo ocurrió lo mismo, abrió las puertas a la imposición del pancatalanismo, es decir, la imposición del catalán por encima del mallorquín, el menorquín, el ibicenco, y no ha hecho nada cuando ha tenido mayoría absoluta en el gobierno de España para proteger a los españoles que querían hablar y poder ejercer ese derecho de libertad lingüística en Cataluña o en el País Vasco. El Partido Popular no es creíble para nada. Solo será creíble, fíjese lo que le voy a decir, si en el futuro gobierno de España, cuando echemos a este miserable de Sánchez, entra el partido Vox a gobernar en coalición, llegado el caso, con el Partido Popular y le obliga al Partido Popular a que haga todas esas medidas. Muchas de ellas, por ejemplo, las estamos aplicando ahora en el gobierno de Castilla y León. Si le pongo como ejemplo, en vez de la cuestión lingüística, por ejemplo, la imposición de la mentira ideológica a través de esas leyes mal llamadas de memoria democrática o de memoria histórica, pues la primera comunidad autónoma donde se va a lograr una ley de conciliación, una ley que hable de reconciliar a los españoles, una ley de concordia de la historia sin utilizarla de manera sectaria y donde se nos permita que todos puedan en esa reconciliación histórica abrazarse los españoles y dejar de ver la historia desde un lado sectario nada más. Pues solo se consigue cuando Vox presiona desde esos gobiernos para que se haga. Así que desgraciadamente, hasta que Vox no llegue al gobierno de España, va a ser muy, muy difícil que los españoles puedan ver protegidos esos derechos fundamentales, como es nada menos que un niño pueda hablar en el patio de su colegio sin que le estén señalando, para que un trabajador pueda trabajar en cualquier parte de España sin que le cierren las puertas por el hecho de no tener un determinado nivel lingüístico de gallego, de catalán o de vascuence, aunque sea el mejor cirujano o sea el mejor ingeniero. Bueno, le preguntaban también a Feijóo y me ha venido a contestar ya en esa entrevista por el futuro pacto. Usted también acaba de aludir a ese futuro pacto
con Vox a nivel nacional. La respuesta, hay que decirla, del candidato no dista mucho de las anteriores, que él no va a renunciar, evidentemente, a una mayoría suficiente. Este ha sido el argumentario, ¿no?, del que ha tirado también Moreno Bonilla, para tener ministros exclusivamente de su partido, del Partido Popular, etc., etc. Si bien las elecciones en Andalucía, esto no hay ninguna duda, han sido un punto de inflexión, no solo para la calle Génova, sino también para su formación, que partía de unas expectativas demasiado altas. Hay que recordar que Santiago Abascal llegó a hablar en el mes de mayo en alguna entrevista, creo recordar que aquí, de 26 diputados. De cara a unas elecciones a nivel nacional, ¿temen haber perdido algo ese poder o bien esa capacidad de condicionar un futuro gobierno con el señor Feijóo? No, mire, lo que ocurrió en Andalucía es lo siguiente. No sé si esto lo va a reconocer alguna vez el Partido Popular. Nuestras encuestas, igual que las suyas, nos daban un posicionamiento para entrar en el gobierno de Andalucía con fuerza. Y es verdad que en los últimos días, por circunstancias, bueno, pues que son variantes y cambiantes dentro de una campaña, hubo una caída en los últimos días de esas encuestas. El Partido Popular supo, vamos a decirlo así, vender mejor el hecho de que había que concentrar el voto en el Partido Popular, y en el último momento hubo un cambio. Es decir, esas expectativas eran reales cuando comenzamos la campaña, y es verdad que hubo un cambio al final. Ahora, de ninguna manera consideramos, y sabemos que el Partido Popular lo sabe también, que eso sea un reflejo ni muchísimo menos del resto de España. Podríamos recordarle que el Partido Popular prácticamente ha desaparecido en Cataluña de la posición que tenía. Hay en otras comunidades donde sin Vox, por ejemplo, en Castilla y León, a la que he mencionado, no hubiera gobernado, pero podría decirle otros muchos lugares de España. Pongo el caso de Murcia, donde Vox está por encima de las encuestas del Partido Popular, donde, por ejemplo, en Baleares o en Valencia, sin Vox es imposible, vamos, ni el más optimista del Partido Popular es capaz de defenderlo, tendría ninguna oportunidad de gobernar el Partido Popular. Es decir, yo creo que los españoles han entendido que esto del bipartidismo, de que solo haya blanco o negro y que solo puedas optar entre lo malo y lo peor, pues se ha acabado. Ahora España tiene la suerte de contar con una opción política como es Vox, una opción política que sabe defender con valentía y sobre todo con credibilidad, y que lo que decimos lo cumplimos, y han visto que no hay por qué estar pensando siempre en el mal menor, que las cosas se pueden plantear desde las opciones mejores. ¿Con esto qué quiero decirle? Pues que no tenga ninguna duda que el Partido Popular por sí solo, no puede gobernar ni puede echar a la izquierda, que sí o sí necesita una fuerza política como Vox con el número suficiente de escaños para que la izquierda no gane. ¿Y eso qué significa? Pues que obviamente nosotros no regalamos ni nuestros votos ni nuestros escaños, y que lógicamente, como hemos defendido en Castilla y León, habrá que gobernar llegando a acuerdos, pactando unas líneas maestras para las políticas nacionales y, lógicamente, haciéndolo desde los diferentes ministerios y desde las diferentes tomas de decisiones desde el Gobierno de España. Cualquier Partido Popular, se llame Feijóo el que lo lleve, se llame Casado, se llame como se llame, que pretenda suicidarse políticamente creyendo que solo va a acabar con la izquierda, lo único que conseguiría es que la izquierda se perpetúe. Por eso la mejor garantía que hay de que la izquierda no entre. Le recuerdo al señor Juanma Moreno que si la izquierda salió de Andalucía fue gracias al impulso y los votos de Vox, si no hubiera seguido gobernando la izquierda en Andalucía. Eso significa que hay muchos españoles que hace muchos años que no creen en el Partido Popular y que creen en Vox, y por tanto, le guste o no, yo sé que preferiría gobernar siempre en solitario, nosotros también, pero tendrá que aceptar, como lo aceptamos nosotros, que cuando no hay mayoría absoluta hay que estar dispuestos a gobernar con aquellas fuerzas políticas con las que puedas tener más puntos de conexión. Aunque haya muchas cosas que te separen, pues habrá que esforzarse en encontrar las grandes líneas de Estado, como por ejemplo esta que hemos citado, la independencia de la justicia, por ejemplo la defensa de los derechos fundamentales, como por ejemplo la lengua, como por ejemplo ponerle freno absoluto y no volver a pactar con los separatistas, como por ejemplo hacer una bajada real y efectiva de todos los impuestos y de las cotizaciones para que en España se pueda generar riqueza y se pueda llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. En esas grandes líneas seguro que nos pondremos de acuerdo si hay una voluntad decidida de cambiar el rumbo de España. Bueno, cedo la palabra a Fernando Lázaro.
Hola, buenos días, don Javier. Le quería plantear dos cuestiones. Una, un poco al hilo de lo que estabas poniendo ahora. Resulta un poco complicado entender desde el prisma quizá ciudadano que no se haya producido ya algún tipo de encuentro, de reunión, incluso pública entre el señor Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. Yo no sé si la comunicación entre Vox y el PP a nivel nacional existe o es mínima, porque claro, la semana pasada tuvimos aquí al señor García Gallardo y nos estuvo explicando que la comunicación con Fernández Mañueco a nivel Castilla y León estaba funcionando muy bien. Yo no sé si hay algún cortocircuito a nivel Génova. Eso por una parte. Y segundo, y en relación básicamente también al candidato, al vicepresidente del gobierno de Castilla y León. En mayo se aproximan de nuevo elecciones, vienen autonómicas y vienen municipales. Yo no sé si el criterio a la hora de seleccionar ustedes los candidatos va a ser volver a jugar en un terreno complicado y que ha dado el resultado, pues en fin, tan polémico en Andalucía como fue nombrar a candidata a la portavoz en el Parlamento, o a lo mejor una apuesta de nuevo arriesgada que le salió bastante bien con la candidatura de García Gallardo. Gracias. Nada, muy buenos días, muchas gracias. Pues la primera pregunta, evidentemente los canales de comunicación con el Partido Popular siempre están abiertos. Es verdad que hay veces que es complicado el ponerse de acuerdo cuando se nos plantean cuestiones como eso. Vamos a ver si renovamos los órganos de la justicia y pretenden un apoyo parlamentario, por ejemplo, para seguir repartiéndose los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Pues en esa política es complicado, pero evidentemente la comunicación siempre está abierta. Nuestro presidente tiene contacto con el Partido Popular y, por supuesto, cuando ha hecho falta poner en común alguna posición de lo que estaba ocurriendo, o lo que se va a votar, o lo que se va a decidir en el Congreso, pues siempre ha habido esa interlocución. La segunda cuestión sobre los candidatos, pues queda tiempo hasta mayo del 2023, aunque se están trabajando ya, por supuesto, en toda la estructura del partido para intentar siempre buscar a los mejores. Cuando decimos a los mejores, tienen que tener dos requisitos. El primero, ser personas leales, ser personas de confianza, personas que conozcan nuestro proyecto político. No podemos aceptar el advenedizo, no podemos aceptar el oportunista, no podemos aceptar el que parece que solo pueda estar interesado en tener un cargo, sino el que de verdad ha luchado y está luchando con convicción por este proyecto político, esa lealtad política y ese convencimiento. Y la segunda, por supuesto, la preparación, personas que estén preparadas, que tengan la capacidad de ejercer desde el poder político un gran servicio a España. Bien, ¿cuál es el perfil? Pues mira, el perfil puede ser muy variado. En situaciones como las elecciones en Cataluña, usted recordará bien que quien era uno de los portavoces en el Congreso, Ignacio Garriga, pues ha hecho una magnífica labor y la está realizando al frente de un grupo parlamentario muy potente, la única oposición, el único partido nacional que hace oposición realmente en el Parlamento de Cataluña. Segundo, hay otros lugares, como ha sido Castilla y León, que usted ha mencionado, donde han entrado candidatos más desconocidos, candidatos más jóvenes, y esa puede ser la dinámica. Depende de qué lugar estemos hablando, pues irán unos candidatos más conocidos, menos conocidos, pero todos cumplirán esos dos requisitos: personas de absoluta lealtad y compromiso con la posición política que defiende Vox, y segundo, personas bien preparadas y con aptitudes y con actitud dispuesta a desarrollar un gran trabajo. Javier Ortega Smith, secretario general y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya participado en nuestra tertulia política. Un abrazo y feliz verano. Un abrazo, muchísimas gracias. Desearles un buen verano a todos, que recuperemos fuerzas, porque vienen unos meses muy complicados, pero vamos a estar dispuestos a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias. Se nos avecina efectivamente un otoño caliente en todos los sentidos. Y esto quienes mejor lo saben son nuestros oyentes, que lo padecen prácticamente a diario. Javier Santos, cuéntanos. Efectivamente, de calor y de frío están hablando hoy nuestros oyentes. Debe ser que la idea de quitarse la corbata como medida estrella en su plan de ahorro energético la debió
debió de pensar Sánchez todavía con la corbata puesta y no pudo pensar más allá de eso? Porque en este tiempo nuestros oyentes ya han dado con otras ideas, aunque he de decir que algunas son más deseables y necesarias que otras. Y atentos también porque algunos oyentes tienen un mensaje para la derecha valenciana. Lo descubrimos tras la pausa. Bueno, enseguida vamos a conocer cuál es la opinión de nuestros oyentes, pero antes tenemos un mensaje muy importante para nuestra audiencia, porque no queremos que de las vacaciones vuelvan ustedes con una multa de recuerdo. Todo lo que traigan de las vacaciones esperemos que sean instantáneas, felices, disfrutando con su familia, con sus allegados y con sus amigos. Ese es el mejor recuerdo. Por eso les estamos aquí aconsejando Radarbot, un avisador de radares 100% legal que cumple con la nueva normativa de la DGT. Por lo tanto, no hay sanción si ustedes utilizan la app durante la conducción. Radarbot te avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, las cámaras que hay en los semáforos. Puedes descargarla totalmente gratis en la tienda de aplicaciones y empezar a ahorrar en multas. Este es el momento, ahora que hay tanto tráfico en las carreteras. Además, si quieres, también pueden ustedes probar gratis la versión premium sin ningún compromiso. Y ahora sí, Javier Santos, vamos a conocer cuál es la opinión de nuestros oyentes. Pues como decía antes, propuestas para Sánchez y también preguntas. Escuchen a nuestros oyentes porque en invierno quizá tengamos que cambiar la tradicional bufanda por la corbata. Señor Sánchez, en el invierno, cuando lleguen los recortes de gas y de luz, si nos ponemos la corbata y la casa está a 15 grados, ¿sube a 18? Me pregunto cuántos ministerios inútiles que no sirven para nada va a reducir Pedro Sánchez para ahorrar energía. Es que al pobre Antonio las corbatas no le entienden ya ni los suyos, que son indigentes culturales. Él ha dicho que hay que salvar el planeta y han salido todos corriendo a salvar el planeta, que no es el planeta, que Antonio lo que dice es el plan ETA, que hay que salvar el plan ETA. Buenos días. Las medidas de Pedro Sánchez, pues nada, son Pedro chapuzas a domicilio y son las de su tío Pepe Botilio. No sirven para nada. Señor Sánchez, ¿cómo tiene usted tanta poca vergüenza? Usted pasa de largo de los ERES de Andalucía, también de la corrupción de Cataluña, con la corrupción también de Valencia, y nos dice usted que nos quitemos la corbata para ahorrar. ¡Qué poca vergüenza! ¿Y por qué no coge usted y se queda usted en mangas de calzoncillos? O sea, en calzoncillos, mejor dicho, y así no tiene que gastar del aire acondicionado. Después de oír tanto hablar del ahorro energético y las medidas del gobierno, yo vivo delante de una sede del ayuntamiento en Valencia, en el edificio de la antigua tabacalera, y todos los días del año, en cuanto oscurece, están prácticamente todas las luces de la mayoría de las estancias encendidas hasta el día siguiente. Y eso sí que me parece que es derrochar y hacer un gasto innecesario de energía. Lo que pasa en la Comunidad Valenciana es que no hay una alternativa clara. Carlos Mazón no es muy conocido aún por la gente y Vox no tiene candidato. Entonces, Ximo Puig no tiene un rival claro en las elecciones. Además, la oposición tiene que ponerse las pilas a partir de septiembre y empezar a dar la batalla ideológica, política, económica, lo que sea, para desmontar todas las políticas que nos están catalanizando. Bueno, quizá este análisis que hacía este último oyente, Gabriel, responda de alguna forma a esa pregunta que tú lanzabas a Fernando Lázaro fuera de micro. ¿Por qué el mapa electoral, a veces cuando nos asomamos a algunas encuestas a nivel nacional, no cambia tanto según la que está cayendo, con el panorama que tenemos ahora en ciernes? Sí, cabe la opción que Fernando señalaba y que es probablemente muy exacta, de que las encuestas son de encargo y que se ajustan a lo que se les encarga. Pero pese a ello hay una coincidencia que varía hacia un lado o hacia otro, hay una coincidencia general que es la de plantear la imagen de un país dividido por la mitad, en la que las oscilaciones entre los dos bloques, no me refiero a las internas dentro de cada bloque, sino las generales entre los dos bloques, digo, las diferencias oscilan ligerísimamente, prácticamente en centésimas de unas a otras. Ahora, eso da un horizonte de país extremadamente alarmante, porque claro, un país que se instala en la división al 50%, con independencia total, con indiferencia completa a las situaciones concretas, a la situación económica, a los desastres de gestión, alarma. Lo que pasa es que yo creo que las encuestas lo que sí marcan es una tendencia, y la tendencia es que todo lo que es el bloque de centro-derecha, por decirlo así, o sea, PP,
Vox y de momento metamos a Ciudadanos, ya veremos a ver, sí va sumando cada vez más. Es decir, que la distancia con lo que sería el bloque antagónico, que sería el resto, marca la distancia básicamente con Podemos, con Bildu, con Esquerra, con el PNV y con el PSOE, ¿no? Porque luego hay otros partidos que yo creo que depende cómo baile el agua, estarán en un lado o en otro. Y yo creo que sí se está dando eso. Ahora, si se produjera el reflejo y llega en breve un gobierno del Partido Popular apoyado o sin apoyar en Vox, lo que sí vamos a tener es una calle caliente. La calle caliente que no está ahora estará cuando la izquierda no gobierne. Las consecuencias, realmente. Totalmente. Las consecuencias las va a tener que, en este caso, que pagar el señor Alberto Núñez Feijóo, como siga centrado en la economía. Es que es todo extremadamente curioso, siempre paradójico. se repite, la misma historia. Es todo extremadamente paradójico. Es como si en este país lo ideológico primase absolutamente sobre lo material, porque realmente las condiciones materiales que se están produciendo en España es como para que el personal estuviese furioso con una administración que está creándole al personal unos problemas económicos terribles, unos problemas de administración local y central terribles, una situación que yo pienso que en los 40 años de democracia no habíamos vivido nunca llevada al extremo. Una situación de un presidente que solamente existe para mantener su puesto, en función de lo cual está dispuesto a tirar por la borda lo que sea. Y sin embargo, la reacción de voto que dan las encuestas no existe. Yo creo que el voto del PSOE está muy hinchado en las encuestas, creo, personalmente, porque solo hay una imagen. Es decir, tú vas a cargar el coche de gasolina y estás pagando 2 euros un litro de gasolina que te permite hacer nada de kilómetros. Y sabes que la gran mayoría de lo que estás pagando son impuestos. Y ves que tienes un presidente de gobierno que es que para hacer 20 kilómetros coge un helicóptero y para hacer un viaje coge el Falcon y no tiene una mínima decencia en el consumo de lo que sería el combustible. Solo por esa imagen, en fin, tenía que haber un vuelco todavía mayor en la estimación de voto. Pero bueno, como decía yo, que la historia tiende a repetirse, lamentablemente más en política, yo creo, si cabe, que en cualquier otro ámbito de la vida. Brevemente, porque tenemos que dar paso ahora mismo al boletín de noticias. ¿Vosotros creéis que también va a repetirse la misma historia como Mariano Rajoy, que dijo que iba a hacer, especialmente en la batalla de las ideas, en la cuestión ideológica, y finalmente casi no hizo absolutamente nada? ¿Os creéis vosotros las palabras de Alberto Núñez Feijóo cuando dice que el español no va a ser una lengua extranjera en Cataluña cuando él llega a la presidencia del gobierno? Yo no, yo personalmente no, porque el ejemplo Galicia. Claro, es que decir, él viene ya con una política lingüística hecha en la que yo siempre digo lo mismo. Si yo desde Logroño voy a trabajar a la administración gallega, pues me exigen el gallego, ¿no? Un gallego viene en La Rioja y no va a tener ningún problema en trabajar por venir de otra comunidad, con lo cual hay una desigualdad de los españoles entre comunidades y una inmovilidad, y esa política que él ha llevado durante 20 años en Galicia, heredada, por cierto, de Fraga, pues en fin, la aplicará, y dudo yo que en Cataluña pueda corregir Feijóo el problema. Lo de Fernando es muy sensato, efectivamente. Vamos a ver, Feijóo llega con una carga a cuestas, que es la política lingüística en Galicia, que no ha sido precisamente afortunada y que arranca de Fraga, por lo demás. Yo por eso en estos momentos pienso que preferiría dejar la cuestión de la creencia de lado, que me llevaría a tender a tener la misma impresión que tiene Fernando, y a plantear una cuestión de hecho, una necesidad. O el señor Feijóo y cualquier político que no sea Sánchez se plantea abiertamente la viabilidad de la lengua española en Cataluña, o su política está condenada completamente. En estos momentos este país está al borde realmente de la cesura. No puede ser, no existe en ningún país europeo una situación en la que en una región de un país no se pueda recibir la enseñanza en la lengua de ese país, la lengua oficial de ese país. Eso es un caso exclusivamente español y necesariamente conduce a la quiebra completa de la identidad nacional. No
no es un problema de Feijóo, es un problema de cualquier político que quiera salir de ese límite al borde del precipicio en el que nos encontramos. Bueno, llegamos a las 10:03 de la mañana. Vamos a hacer una brevísima pausa y actualizamos toda la información con Daniel Muñoz. Bueno, hablábamos esta mañana de ese afán europeísta del presidente del gobierno que concluye hoy esa gira por los Balcanes occidentales. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, en cuestión de minutos va a arrancar esa comparecencia de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Albania. Pone fin en Albania a su gira por los Balcanes occidentales. A mediodía va a tomar el Falcon rumbo a Madrid para reunir esta tarde al Consejo de Ministros, el último antes de irse de vacaciones. Muchos asuntos sobre la mesa, en fin, de los más comentados a partir de esta tarde, ese plan de ahorro energético que va a entrar en vigor con carácter inmediato, aunque el Congreso va a tener que convalidarlo en el plazo de 30 días. Y dado que no convence a, bueno, no sé si a todos, pero a algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, el Gobierno ya está poniendo en la diana al Partido Popular. Esto ha dicho en Onda Cero la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Durante todo este tiempo es que no hemos encontrado ni una sola respuesta afirmativa. Y de verdad, tener una posición así en este país es cuanto menos un pufo, como decía también el líder Feijóo en una entrevista. Un pufo, esto es lo que ha dicho Pilar Alegría, así se refiere a la oposición del Partido Popular. Argumenta el Ejecutivo, Sara, que este decreto se va a traducir en un ahorro en la factura de una luz que hoy estamos pagando a 235 euros el megavatio hora. Comentábamos esta mañana la posibilidad de que Podemos concurra a las generales en coalición con Sumar, en lugar de diluir sus siglas en esa plataforma de Yolanda Díaz. Le han preguntado por ello en Televisión Española a la secretaria general de Podemos, a Ione Belarra. No ha despejado la incógnita, pero es interesante detenerse en los términos. Nosotras, desde luego, los consideramos un aliado electoral absolutamente estratégico y además creo que evidencia una cosa, y es que todo nuestro espacio político se está preparando para tener el mejor resultado posible en las próximas elecciones generales. Cuanta más fuerza tenga el espacio de Unidas Podemos, el espacio que construyamos con Sumar en las próximas elecciones generales, más rápido llegarán los cambios que nuestro país necesita. Aliado electoral estratégico, espacio de Podemos, en fin, queda mucho todavía evidentemente para las elecciones generales, pero será interesante ver los movimientos en el entorno de la extrema izquierda. Y terminamos con, bueno, dos noticias en la crónica internacional. Esta madrugada el gobierno de Kosovo ha decidido aplazar hasta el 1 de septiembre la prohibición de documentos y matrículas serbias tras las tensiones vividas este domingo en dos puntos fronterizos. Y por otro lado, Ucrania y Turquía han confirmado que un barco con 26.000 toneladas de maíz ha salido esta mañana del puerto de Odesa rumbo a Líbano. De allí viajará mañana hasta Estambul. Es la primera embarcación, Sara, que transporta cereal desde el inicio de la invasión rusa. Y termino con una noticia que acabamos de conocer, nada, de hace apenas unos segundos. En deportes, Fernando Alonso va a correr a partir del próximo año en Fórmula 1 en Aston Martin. Lo acaba de anunciar la escudería, contrato multianual. Ya se venía comentando porque la relación entre Alpine y el piloto ovetense, pues en fin, no era la mejor de un tiempo a esta parte, y ya se ha confirmado lo que no sé si era un secreto a voces, pero sí un rumor en el paddock, y es que a partir del próximo año correrá en Aston Martin, una vez ya sabemos que Vettel abandona este año la Fórmula 1. Bueno, ¿y tú estás satisfecho? Bueno, yo si tiene un coche para competir por el campeonato, sí, si no, pues... Es muy fan de la Fórmula 1, Daniel Muñoz. ¿Aston Martin no era el coche de James Bond? Pues ahora me pillas, Gabriel. Claro, tantas películas y tantos coches, algunos seguro que... Pero es un coche... Yo no sé nada de coches, pero me suena, es un coche, digo yo que será del cine. Es un coche muy bonito. Ahora solo hace falta que corra. Hombre, por lo menos ya no tiene a Ocon de compañero, ¿no? Por lo menos. Ay, Fernando. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta mañana. Un abrazo. Bueno, y este año, como estos años de atrás, Jessica Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Les va a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Este año no hemos tenido cocodrilo hinchable, ¿no? Bueno, nunca se sabe, puede llegar un camello. No lo descartamos. No te creas. La verdad es que es un placer volver a estar en esta mesa y decir que siempre me acoges con mucho cariño en el equipo de Es la Mañana en este mes de agosto, que se presenta
está calentito. Ya os digo, mira que el señor Lázaro y el señor Albiac que están aquí mirando atentamente, porque claro, tenemos, para empezar, bodas. Hablaba estos días de la posibilidad de que Paloma Cuevas y Luis Miguel tuvieran algún romance. Yo no sé, yo diré que siempre fueron amigos del matrimonio y bueno, posiblemente no haya mucho pero más, claro, con los más tela que cortar. de Luis pero Miguel. El caso es que, fíjate, anuncian boda aquí la señora Soria y el señor Ponce, porque bueno, parece que ha sido como una respuesta ante esos rumores. Bueno, pues ya es contundente. Hay boda, será antes de que acabe el año, y el torero y bueno, su enamorada, que nos ha dado mucho juego los veranos anteriores, pues parece ser que van a dar el sí quiero definitivamente. Más cosas tenemos, agenda real, claro, porque tanto Leticia como Felipe VI ya están en Mallorca. Ella, ya sabes, yo sé que estos temas a ti te gustan mucho, pues ha estado espectacular en el Festival Atlántida, ¿no? En el que ya también se ha convertido en un imprescindible, y llevaba un vestido de estos lenceros de los tuyos, y sandalia plana, y no le hace falta mucho más, la verdad, estaba estupenda. ¿Qué más cosas? Tenemos otros dos culebrones, el de la Saldón, porque después de que hablara su hija, pues ya tenemos también reacción en redes sociales de la mamá, y bueno, un impasible Ortega Cano, que yo no sé si le importa mucho el tema o es que ella lo ha dado por perdido, y bueno, los Pantoja, que claro, ya esto de, cuando hablamos de Pantoja, antes pensábamos en Isabel y ahora ya casi que le está ocupando el lugar a Anabel, que acaba de salir de Supervivientes y que bueno, también está dando mucho que hablar con su reencuentro con Omar, con lo que ha pasado después, con lo que dice su nuevo novio, o no, quién sabe, a lo mejor es solo un amor de verano. Bueno, ahora yo ya solo estoy pensando en esa boda de Enrique Ponce y de Ana Soria, y de quiénes pueden ser los testigos. Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Se impone, es verdad. Claro, es el padrino. Un diccionario para que nos enteremos de bueno, todo y luego, esto. claro, efectivamente, me estaba fijando en las miradas de Gabriel, y digo, por favor, hazle a modo de... Será en Sevilla, sí, breve, será breve. con caballos, será con toda la parafernalia, ¿no? Yo me imagino ella que ella Almería. tiene pinta de gustarle Almería. el pack completo. Almería. El pack completo. Almería y Dolores Delgado y Baltasar Garzón, Hombre, por de supuesto, testigos. por supuesto. Pero lo veo torero total, vamos. Lo de La Dolores Paquirri Delgado y parecida. Baltasar Garzón lo dices en serio. Por supuesto, Baltasar Garzón es amigo íntimo del padre de Ana Soria. No me Es que la conocía yo crónica esa rosa, vertiente claro, rosa. la crónica rosa se cruza en demasiadas ocasiones con la crónica política, Gabriel. Claro. Por eso, yo ahí ya solo he pensado en esa futurible boda. Bueno, pues con Jessica Sánchez y todos sus tertulianos van a estar ustedes. Nosotros regresamos a las 7 en punto de la mañana. Gracias.